Entró en su casa y encontró a su marido en el suelo con otra mujer. Les invitó a cenar. Era mayo de 1968. Cynthia Lennon acababa de regresar de unas vacaciones en Grecia. Al cruzar la puerta de Kenwood, la casa familiar de Bay Bridge, encontró a su marido, Ion, sentado en el suelo con Yoko Ono. Se miraban fijamente a los ojos. Ambos llevaban batas. Las zapatillas dejadas ante la puerta del dormitorio contaban el resto de la historia. Lo que hizo Cynthia después no fue lo que nadie habría esperado. No gritó. No se derrumbó. No lanzó nada. En un estado de shock que ella misma apenas comprendía, les preguntó si querían cenar. Había desayunado en Grecia y almorzado en Roma. ¿Querrían acompañarla a cenar en Londres? Fue la frase más irreal de su vida. Más tarde escribiría que la persiguió durante años. Frente a mi marido y a su amante, comportándose como si yo fuera la intrusa, lo único que pude hacer fue seguir adelante como si todo fuera normal, escribió. Estaba en shock, funcionando en piloto automático. Lo que volvía insoportable aquel momento no era solo la traición. Era la frialdad de la escena. Ion sabía que ella regresaba ese día. Todo indicaba que Cynthia debía encontrarlos así. Al día siguiente, Ion la besó en la mejilla como si nada hubiera pasado. Le dijo que la quería. Aseguró que Yoko no significaba nada. Ya le había dicho cosas parecidas sobre otras mujeres que había mencionado durante un vuelo de regreso de la India, semanas antes, mientras ella estaba sentada a su lado, incapaz de respirar. Pero Cynthia lo sabía. Esta vez era distinto. Era el final. Lo que vino después es la parte que la historia suele olvidar. Cynthia Lennon no se convirtió en la exesposa amarga que esperaban los tabloides. Y, sin embargo, tenía motivos de sobra para hacerlo. Ion pidió el divorcio e intentó al principio culparla, acusándola de adulterio con un hombre llamado Roberto Bassanini. Cuando ella lo negó, Ion cedió y aceptó que el divorcio se concediera por su propio adulterio. En el acuerdo final, Cynthia recibió 100.000 libras, la custodia de Julian y una pequeña pensión anual. 100.000 libras. De uno de los músicos más ricos del mundo. Cynthia aceptó y se marchó. No se dedicó a vender secretos con resentimiento. No buscó titulares. No intentó destruir la leyenda que el mundo estaba construyendo alrededor de un hombre al que ella había conocido mejor que casi nadie. En lugar de eso, se fue a vivir a Gales. Abrió un pequeño restaurante y una casa de huéspedes en una tranquila localidad llamada Routine. Lo llamó Rivers Bistro. Inscribió a Julian en la Routine School y le ofreció una vida estable, con los pies en la tierra, lejos de la locura de la beatlemanía. Mientras Ion ocupaba las portadas de todas las revistas, Cynthia cocinaba para desconocidos en un pueblo galés y se aseguraba de que su hijo hiciera los deberes. Y hay algo que el mundo debería saber sobre Paul McCartney. Cuando Ion se fue, Paul no se fue con él. Condujo hasta Kenwood para visitar a Cynthia y a Julian. Llevó una rosa roja. Bromeó. Bueno, CYN, ¿y si tú y yo nos casamos? Los dos estallaron en carcajadas. Durante ese trayecto, en su coche, Paul empezó a escribir una canción. Al principio se llamaba Hey Jules, un mensaje para un niño de 5 años cuyo padre acababa de marcharse. No la pongas triste. Toma una canción triste y hazla mejor. Después cambió Jules por Jude, porque sonaba mejor. La canción se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la historia de los Beatles. Julian no supo hasta muchos años después que hablaba de él. Después de un tiempo tuvo que recurrir a algo doloroso para ella, al enfrentar dificultades económicas y decidió vender recuerdos valiosos, incluyendo cartas y dibujos de la época temprana de los Beatles que Ion le había enviado. McCartney compró la colección de cartas para evitar que quedaran en manos de extraños y para ayudar a Cynthia, devolviéndoselas enmarcadas. Este acto fue visto como una muestra de afecto duradero de Paul hacia Cynthia y su hijo, Julian, reafirmando que, a pesar de la separación de la banda, seguían siendo familia. Años más tarde, Julian diría:
Paul y yo pasábamos mucho tiempo juntos, más que mi padre y yo. Hay muchas más fotos mías jugando con Paul en aquella época que fotos mías con mi padre. Cynthia publicó sus primeras memorias en 1978, tituladas A Twist of Lennon. Ian intentó frenar su publicación. No era un libro de venganza. A los lectores les sorprendieron su calidez, su humor y su ausencia de amargura. En 2005 publicó un segundo libro, titulado simplemente Ian. Esta vez fue más directa. Habló de su crueldad, de sus infidelidades y de su violencia. John Lennon la había abofeteado al principio de la relación, con tal fuerza que ella golpeó la pared. Él mismo admitiría después que había sido un hombre violento. Cynthia contó todo eso. Pero incluso entonces, en sus páginas había más amor que rabia. Quería mostrar al mundo al hombre entero detrás de la leyenda, el joven brillante, roto y complejo que había conocido en una clase de caligrafía en la Escuela de Arte de Liverpool. Cuando John fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, Cynthia estaba en Routine, ocupada con su restaurante. No aprovechó aquel momento para ajustar cuentas. Lloró al hombre que había amado, al padre de su hijo. Dijo a los periodistas. Puso su alma al descubierto para que todo el mundo pudiera verla. Julian, que tenía 17 años, regresó de Nueva York después de pasar tiempo con Yoko y Sean. Cynthia lo vio tambalearse. Temió que cayera en una depresión. Lo sostuvo, como había hecho siempre. Resistir. Seguir adelante. Negarse a permitir que las ruinas definieran su vida. Cynthia Lennon murió el 1 de abril de 2015 en su casa de Mallorca, en España. Julian estaba a su lado. Tenía 75 años. Paul McCartney dijo. Era una mujer encantadora a la que conocía desde nuestros primeros días en Liverpool. Ringo Starr envió paz y amor. Y Yoko Ono, la mujer de la escena de tantos años atrás, escribió. Me entristece mucho la muerte de Cynthia. Era una persona maravillosa y una madre estupenda para Julian. Cynthia Lennon nunca fue solo una nota al pie en la historia de los Beatles. Fue la mujer que demostró que se puede salir del dolor sin convertirse en aquello que nos hirió. Eligió la paz, no la paz fácil que nace de la indiferencia, sino la difícil, la que consiste en sanar en lugar de castigar. Demostró que la dignidad no es algo que puedan arrebatarnos. Solo puede entregarse por voluntad propia. Y ella nunca entregó la suya. En una época en la que todos luchan por ser la voz más fuerte de la sala, la fortaleza silenciosa de Cynthia Lennon resuena más que nunca. Fue la primera persona que amó a John Lennon. Y, en una historia llena de voces que querían imponerse, ella eligió el silencio, y ese silencio lo dijo todo. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Un beso, nos encontramos en el próximo vídeo.